Hoy, por supuesto, es la historia de Jesús entrando en la ciudad de Jerusalén en ese domingo de palmas, como le decimos. El texto realmente es nuestro Señor y Salvador Jesús actuando, dramatizando lo que muchos militares antes que Él había hecho. La gente judía, la gente sencilla que estaba alrededor de Cristo, entendían que en sus actos Él estaba contando una historia sobre su carácter y qué tipo de Dios es Él. Primero quiero que ustedes van conmigo a esa pequeña aldea, esa pequeña ciudad que se llama Betfage. Betfage significa ciudad de higuera. Y es un pueblito que está ubicado a la orilla de una montaña grande donde encontramos el Monte de Olivas. Quiero que ustedes, los que están viendo por video, se imaginen que el pueblo estaba allí. Del pueblo uno caminaba y estaba encima de la gran montaña y como un cuarto de distancia bajando la cima es donde está el Monte de Oliva. Bajando toda la cuesta uno llega al valle de Kidrón y aquí está la ciudad de Jerusalén con la gran pared que le encircula. Jesús estaba caminando desde allí con sus discípulos, llegando hacia la aldea de Betfagé. Y le dijo a sus discípulos que se adelantaron algunos a ir a buscar un burrito que nunca jamás había tenido alguien montado sobre él. Un burrito que pertenecía a otra persona. Entonces, varios de los discípulos escuchan lo que el Señor está pidiendo, vayan allí, encuentran el burrito y por supuesto, el dueño del burrito no está tan a favor de lo que está pasando. ¿Quiénes son ellos para quitar su burrito? Ellos le dicen, no Señor, es que el Señor, nuestro Señor, lo necesita. Y raramente el Señor dueño cede y los discípulos se van con el burrito. Llevan el burrito hacia Jesús y dice el texto que al llevarlo estaban ya tirando encima del burrito y encima del camino que pasaba enfrente de ellos, todos sus mantos, todos sus palmas, lo que tenían en su mano. Como dijo Paola, me daba tanta risa en el servicio de las 10 que algunos niños, como no tenían palmas, estaban moviendo sus calcetines o cualquier tela que tenía en su casa. Así era. Muchas veces venimos a la iglesia y cada quien recibe una palma perfecta. Parece que todos son iguales y lo ponemos abajo y lo movemos como que fuera un acto bonito. Pero eso no era un acto coordinaban. Era un montón de gente de distintos lugares simplemente poniendo sobre el camino donde iba Jesús lo que ellos tenían para cubrir el camino. Jesús se monta en ese burrito. Julie has an image of Jesus mounted on the colt that perhaps she can show us. Jesús se montaba encima del burrito. Esa imagen viene de Israel. Es hecho de piedra y ahí se ve tan pequeño que es el burrito. Muchas veces cuando los reyes, los emperadores, cuando los conquistadores militares entraban en la ciudad de Jerusalén en forma de procesión, entraban en caballos hermosos, grandes, altos. Pero mire, nuestro Señor entró en un burrito sencillo, pequeño. Tal vez Jesús tenía mucha intención en lo que Él escogía para entrar. Y mientras Él iba, en el verso 36 dice, a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Jesús caminaba y se acercaba, dice el texto, el 37, se acercaba Él a la bajada del Monte de los Olivas.
todos los discípulos estaban entusiasmados y comenzaban a alabar a Dios. Quiero que Julie nos muestre la imagen de la bajada. Julie's going to show us the image of walking down to the Mount of Olives. Muchas veces cuando vemos las rendiciones artísticas, vemos a Jesús caminando en medio de la ciudad en un lugar plano. Pero entendemos de nuestros textos que realmente Él estaba bajando una cuesta. Esa es una foto de personas de Epworth bajando una cuesta donde están caminando por los montes de los Olivos hacia Jerusalén, que se puede ver allí al fondo. You can come back to me, Julie. Dice el verso 37, al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaban a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban desde el Salmo 118, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es interesante que el autor del Evangelio, Lucas, cambia lo que normalmente en el Salmo judío es bendito el que viene. Lucas agrega bendito el Rey, señalando para todos que Cristo en ese momento es visto como un rey entrando en la ciudad. También interesante que Lucas, en el texto que él escribe sobre ese momento, pone énfasis en que la gente está gritando paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando un comandante militar está entrando en la ciudad, raras veces uno está hablando de paz. Uno está hablando de otro tipo de autoridad, pero Jesús y sus discípulos fueron diferentes. Para entender a profundidad lo que está pasando en ese domingo de Ramos, necesitamos ponernos en la posición de uno de los que estaban en el primer siglo, viviendo allí alrededor de Jerusalén. Como les dije, muchas veces militares, reyes, personas de alto poder entraban en procesiones y las procesiones tenían 4 partes. Primero, el rey o el comandante militar siempre estaba acompañado por su ejército. Pero ponse a pensar, ¿quién le acompañaba a Jesús? Él no tenía un gran ejército a su alrededor. Él tenía un pueblo pobre, un pueblo que solo un par de calcetines, un manto, una tela que tenían ya puesto, podían poner a sus pies. Él no entraba con la fuerza y la coordinación de un ejército. Entraba con un grupo de personas muy ordinarias, personas que habían sido cojos que ya caminaban. Personas que estaban en las orillas de la sociedad. Jesús estaba acompañado, pero no acompañado como los otros reyes que entraron. La segunda parte de una procesión de un rey es que tenía que tener personas gritando, alabando, y normalmente alabando al poder y la fuerza y la inteligencia del rey o del comandante que entraban. Pero en el caso de Jesús, en vez de estar alabando todo su poder, estaban cantando salmos viejos judíos que buscaba un Salvador que iba a salvar a su pueblo. La tercera parte de una procesión fue momento y oportunidad para el militar mostrar su poder. Por eso venía montado en un caballo grande, para que todo el mundo miraba la fuerza y la fortaleza de la persona. Y la cuarta parte de una procesión siempre terminaba con un ritual de sacrificio en el templo de Jerusalén. Pero Jesús es distinto. Primero hemos notado, Él no viene acompañado por un ejército, viene acompañado de usted y de mí.
viene acompañado de personas necesitadas, viene acompañado de personas ordinarias que están poniendo en un camino un pedazo de tela que tiene. Entra en un burrito, no en un caballo militar. La segunda cosa distinta de Jesús es que el pueblo no está gritando y alabando su nombre. Más bien, la palabra Hosana viene de una palabra hebrea que significa sálvanos, sálvanos, Señor. El pueblo, aún en el momento que entraba Jesús, estaba clamando: te necesitamos, Señor, sálvanos. Y nosotros ya sabemos que en ese momento algunos del pueblo judío que estaban siguiéndole a Jesús querían que Él les salvara en una forma espectacular. Ellos tenían esperanza que iba a sobrevencer los romanos, tomar la ciudad de Jerusalén y ser victorioso como un militar. Pero Jesús era diferente, y la salvación que nos ofrece es una salvación de corazón, una salvación de transformación de vida, una salvación de humildad, de servicio, de sacrificio y de amor. La tercera parte distinta de Jesús es la forma en la cual Él manifiesta su poder. Primero, manifiesta su capacidad de saber aún anticipadamente. Cuando manda a sus discípulos a traer ese burrito, cualquiera diría: pero ¿cómo es que sabía Jesús que iba a estar un burrito? ¿Y cómo sabía Jesús qué iba a decir el dueño del burrito? ¿Y cómo sabía el Señor que el dueño del burrito iba a dejar ir algo muy costoso de su casa? Jesús comienza mostrando que Él puede ver desde allí mucho más allá lo que el Señor está haciendo. La segunda forma que Jesús muestra su poder es que en el verso 39 dice que algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Notamos del comienzo que no todos los que estaban alrededor de Cristo estaban a favor de Él. Más bien, muchas veces cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando estamos viviendo como el pueblo de Dios, sabemos que no todos que nos rodean están en la misma página. Hay religiosos que muchas veces están esperando que el pastor falle para criticar. Personas que están viendo al otro, criticando: pero ¿por qué está en liderazgo este? ¿Y por qué esto no sea en concordancia con esto? Personas que están alrededor de Cristo y alrededor del pueblo que le sigue, pero no por bien, por dividir, por crear conflicto, por criticar. Jesús le dice en el verso 40, pero Él respondió: les aseguro que si ellos, mis discípulos, se callan, gritarán las piedras, dice Jesús. Aún el mensaje de la salvación es tan importante que Jesús muestra su poder diciendo que en ningún momento va a quitar voz de sus discípulos, porque la salvación que Él trae es una salvación que hasta las piedras necesitan. La tercera forma que Jesús, y tal vez lo más poderoso, la forma que Jesús muestra su poder, es que caminando a la mitad o un cuarto de esa cuesta encuentra el monte de Olivas. Y allí en el verso 41 dice Lucas 19:41, cuando se acercaban a Jerusalén, acuérdense, estaban bajando la cuesta para Jerusalén. Jesús vio la ciudad y lloró por ella, lloró. Jesús muestra su poder en llorar, no en ejercer poder sobre la gente, pero en tener un lamento de corazón por vos y por mí, y por los pecados nuestros que nos divide de Él. Dice Jesús: como quisiera que hoy supieras
lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, Jerusalén. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodean y te encerrarán por todos los lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otro, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Julie is going to show us a plaque, a picture taken there in Israel. Está puesto sobre una piedra en el monte de Olivas. Allí tiene citado Lucas 19, versículo 41, donde Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Jesús muestra su poder en su gran lamento de nuestra condición. Julie's now going to take us to another picture. This is the picture. Esta es la iglesia en forma de una gota de lágrima. En latín, la palabra que se usa es flevit super iliam. Significa el teardrop, la lágrima que lloró Jesús por su pueblo. Qué forma distinta nuestro Señor de mostrar su poder y su amor para nosotros. Y de último, en el texto que yo acabo de leer, Julie, you can come back to me. Jesús ahí puede ver desde adentro de la iglesia, viendo hacia Jerusalén. Jesús muestra su poder en no solamente llorar por los pecados que nos separan de Él, pero dice, ustedes van a ver más luego que van a ver otra gente que pongan murallas sobre Jerusalén, van a destruir los romanos el templo. Yo te estoy diciendo, Jesús, lo que va a pasar. Impresionante pensar que nuestro Señor y Salvador, mientras Él estaba rodeado de personas diciéndole miles cosas bonitas, Él sabía lo que iba a pasar en su cuerpo y lo que iba a pasar a la misma ciudad donde Él iba. La última cosa que hacía un rey, un conquistador militar, un comandante, al bajar y entrar en la ciudad, era ir directo al templo. Y en el templo normalmente, como parte de la procesión, había un sacrificio para mostrar que aún los dioses está al lado del militar. ¿Qué hace Jesús? Entra en el templo, como leyó Beatriz en el verso 45. Entra en el templo, pero no hay ningún sacrificio que Él hace, porque Él es el sacrificio. Más bien quita a los que están vendiendo adentro del templo y declara allí de por siempre. Ese templo debe de ser una casa de oración. Entra en un burrito. Entra con salmos, con la gente gritando por su propia salvación. Entra mostrando su poder en lamento, tanto por vos como por mí. Y entra en el templo manifestando su poder en forma de oración, declarando que por oración eso va a ser la casa de nuestro Señor. Lo que Jesús nos está enseñando de su carácter en ese tiempo es impresionante. Lo cual nos trae exactamente al texto de Filipenses 2. Jesús fue un rey diferente a cualquier otro rey. Y en Filipenses 2, comenzando con el verso 5, escuchan otra vez, ahora pensando en tu Señor y Salvador. La actitud o la mente de ustedes debe de ser como la de Cristo,
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de un siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Ve tan lindo que es lo que hace nuestro Señor. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso es lo lindo de ese texto. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso nosotros declaramos el nombre de Jesús sobre nuestras casas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras relaciones, porque aún humillándose y sacrificándose por nosotros, Dios le elevó. Y creemos en un poder distinto, no el poder de este mundo. Filipenses 2:1 comienza diciendo que si sienten algún estímulo, nosotros como la iglesia, en nuestra unión con Cristo, si tenemos nosotros cualquier consolación o consuelo en su amor, si sentimos algún compañerismo en el Espíritu, nosotros debemos de ser de una sola mente, o un mismo parecer, tenemos un mismo amor, debemos de estar unidos y alma en pensamiento, no debemos de hacer nada por egoísmo ni vanidad, más bien debemos de ser humildes, considerando a los demás como superiores. ¿Y qué tal si en esta Semana Santa, bajo circunstancias muy difíciles, nosotros pudiéramos ser unidos como cuerpo de Cristo, unidos en amor, unidos de un solo propósito, pensando en otros primero, los ancianos, los vulnerables, la gente con hambre, con miedo, la gente necesitada? ¿Qué tal si en esos momentos pudiéramos dar más gracia y paciencia cuando la gente nos contesta mal? ¿Qué tal si nosotros pudiéramos considerar las necesidades de otros más importantes? Eso es lo que significa ser los que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero terminar hablando un poco del deseo que creo que cada uno de nosotros tenemos de darnos por vencido. Si estuvieron aquí todos conmigo, yo les pediría, levanta la mano si has sentido ganas de darte por vencido. Momento en el cual uno dice, hasta aquí llego, Señor, hasta aquí llego. Ayer, buscando aliento para mí misma, buscando aliento para otras personas que están batallando con enfermedad y con dificultades financieras e emocionales en este momento, encontré un sermón de T.D. Jakes, un sermón titulado Don't Quit, no deja. Y yo, al escuchar ese sermón, estaba impresionada pensando en nuestro Señor. Él sabía lo que iba a pasar al templo de Jerusalén, más luego con los romanos. Sabían que le iban a crucificar, sabían que le iban a traicionar, sabía que le iba a doler, sabía lo que tenía por delante, pero no se dio por vencido. ¿Y qué tal si no era importante en ese momento tener todo perfecto? ¿Qué tal si lo más importante de la jornada de nuestro Señor y Salvador en esa Semana Santa es que Él llegara a entregarse por nosotros? ¿Cuántas veces yo como perfeccionista o nosotros queriendo ser lo mejor sentimos que lo más importante es que tengamos todo perfecto?
padres ahora con una gran presión de cómo trabajar y educar a los niños y ayudarlos con tanta tecnología. La palabra de Dios puede ser, no tenés que ser perfecto, simplemente tenés que llegar. Tal vez la palabra para los trabajadores esenciales que diario se están exponiendo al virus y a dificultad, tal vez la palabra es que no tenés que tener todo perfecto. No hay forma perfecta de cubrirse, no hay forma perfecta de ejercer tu función. Tal vez lo que Dios nos está diciendo en ese Domingo de Ramos es que no está buscando perfección, está buscando la capacidad de seguir adelante y llegar hasta el final. Tal vez para los que son líderes de ministerio, líderes en su casa, líderes en tus familias, tal vez la palabra es que no tenés que tener cada respuesta. No tenés que actuar perfectamente, nunca jamás vas a contestar de la manera perfecta siempre. La lucha ahora en ese Domingo de Ramos es llegar y no dejarse por vencido. T.D. Jakes en su sermón sigue. Era como que me estaba hablando a mí. No tenés que ser la esposa perfecta y no la vas a ser. No tenés que ser la pastora que tiene todo en orden. No lo vas a hacer. No tenés que ser la madre que busca en Pinterest cada cosa bonita, la mejor de todo el mundo. No la vas a hacer. No tenés que ser la mejor enfermera, no tenés que ser la persona que nunca siente miedo, no tenés que ser la persona que siempre tiene la respuesta adecuada. No tiene que ser perfecta, simplemente tenés que llegar. T.D. Jakes hizo referencia a uno que corría y en 1992 Derek Redmond estaba ya por correr en la carrera más importante de su vida. Pero en medio de eso, tuvo problema con uno de sus músculos que se reventó en medio de la carrera y no pudo terminar corriendo. Julie is going to show us this video for those who are watching. Y creo que lo importante en eso es ver la forma que el papá de ese corredor le acompaña en llegar hasta el final. Ahí puede ver que están alistándose, corriendo, comenzando en la carrera más importante de su vida. Va avanzando como el Señor quiere que hace. Va sintiendo la fortaleza de su cuerpo y todo lo que Dios le ha dado hasta un músculo se reviente. Y no puede seguir corriendo. Y toda la carrera sigue enfrente. Tal vez usted se siente así, que perdió su trabajo y todo el resto del mundo va adelante. ¿Usted qué va a hacer? Tal vez se siente así en su matrimonio, pero lo impresionante de ese hombre Derek es que se levanta y no se da por vencido y tiene la tenacidad de decir, yo voy a llegar. Y mire muy pronto sale allí a su par. ¿Sabe quién es él? El señor mayor que viene es su papá. Y lo que me impresiona de ese video es la forma que su papá le cuida. Todos los demás quieren acercarse al hombre. Le quieren quitar de los brazos. Y mire el papá, mire lo que hace. Mire la forma que le da consuelo a su hijo. Mire la forma que no le permite dejar por vencido. Mire la forma que le dice al otro señor, déjamelo, él es mío. Tu Dios está así con usted. Tu Dios está así cuando uno quiere dejarse por vencido, cuando el dolor de la enfermedad o el dolor emocional es tanto. Ahí está tu papá, colgando su brazo, diciendo a la gente que no tienen tus mejores intereses, quítense, este es mi hijo o mi hija. Cuando los de la prensa o los del público quieren hacer burla de tus sentimientos, de tus pérdidas, mira cómo el Padre le protege. Quítense, esto es mi hijo y le llevo hasta el final.
¿cuánto de nosotros queremos darnos por vencido ahora o en otros momentos? Pero Derek, en brazos de su papá, terminó la carrera. Y él ganó no por haber sido el primero, pero por haber sido el que nunca jamás se dio por vencido. ¿Cuántas veces nosotros estamos clamándole al Señor? Señor, no me siento feliz, quiero salir de eso. Señor, mi iglesia no es perfecta, quiero salir de ella. Señor, mi matrimonio es más difícil de lo que yo me imaginaba, quiero salir. Mi personalidad no puede cambiar, así soy, Señor. Mi carrera no es donde yo quisiera. Mis finanzas estaban recuperándose y ahora, Señor, ¿qué? Mi familia, mi salud, lo que sea, 100,000 cosas que no están como nosotros quisiéramos. Y el Señor nos dice, no te da por vencido. Porque no es simplemente ser perfecto. Eso ya era Cristo y Cristo el único. Es terminar la carrera con fe. T.D. Jakes dijo eso y me quedó muy trabada. Muchos de nosotros no tenemos el ejemplo de personas que tienen la capacidad de terminar. Vivimos en una cultura en darte por vencido es muy normal. Pero hay personas que modelan esa tenacidad, esa fortaleza en la fe de no siempre tener la respuesta correcta, pero no darse por vencido en el caminar con el Señor. Así fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se olvida que después de esa entrada, después de estar llorando sobre lo que iba a pasar al pueblo de Jerusalén, era Él mismo en el jardín de Getsemaní rogándole al Señor, pero a mí no me gusta la vida que yo veo adelante. A mí no me gusta el sufrimiento que veo. Nuestro presidente acá nos ha dicho que van a haber 2 semanas de muchas muertes, de mucha dificultad. Señor, a mí no me gusta la pantalla enfrente. Pero Señor, me rindo a tu voluntad y sigo caminando en fe, creyendo que usted está conmigo. No te des por vencido, aun cuando tu salvación y tu Mesías, tu Cristo, no actúen como quisiera. No te das por vencido cuando sentís que has perdido la carrera de completo. No te das por vencido cuando tu Dios es un rey diferente. No te das por vencido porque los planes que Él tiene por nosotros son los mejores. Hebreos 12, 1 al 3 dice que estamos rodeados de un gran nube de testigos. Por lo tanto, debemos de quitar lo que nos carga y correr con perseverancia la carrera enfrente de nosotros, fijando nuestros ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Considerando el sufrimiento que Él tomó para que nosotros no nos cansemos ni perdemos esperanza ni corazón. No podemos darnos por vencidos, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Termino recordándole que el mismo monte de Olivas, donde Jesús lloró por el pecado tuyo y mío, por lo que iba a suceder en la cruz y aún en el pueblo de Jerusalén. Ese mismo monte de Olivas, ese lugar, 40 días después, donde Él está ascendiendo al cielo, tomando su diestra con Dios. Nosotros no podemos darnos por vencidos porque servimos a un rey diferente que nos enseña diario qué significa seguirle.